Hablando también de este tema, de este reportaje, ¿no?, que se dio a conocer el domingo en la televisión, en América Televisión, en Perú, un reportaje de Cuarto Poder que daba cuenta, ¿no?, una periodista que de alguna manera vio la situación que se estaba dando de la migración ahí, en particular que de migrantes que querían salir de Chile para entrar a Perú, la dificultad que había. Entendemos que tenemos un fragmento justamente de ese reportaje que lo que ha generado la polémica es esta, comillas, ayuda que brindarían personal de las Fuerzas Armadas chilenas a migrantes y que les dice por dónde tienen que cruzar, por un paso inhabilitado, por cierto, ¿no?, hacia nuestro vecino país. Vamos a escucharlo. ¿Ven lo blanco que está ahí? Es lo que separa un país de otro. Si usted cruza esa cosa blanca que está ahí, ya está en Perú. Pero si cruzan por acá, van a estar muy cerca de la policía. Entonces lo que tienen que hacer es caminar más hacia la playa. Es un extracto, ¿no?, de una de las partes de este reportaje que hace esta periodista Dayana Ciesa, justamente, que acompaña a personas, ¿no?, que están tratando de cruzar y finalmente lo que escuchamos se da en un contexto de noche. Lo estamos viendo también en biobiotv.cl, donde se describe una persona con acento chileno, justamente, de alguna manera estarían ayudando, ¿no?, a cruzar ahí a Perú. Militar chileno sería, todo condicional, pero lo vamos a preguntar a la periodista responsable de este reportaje, que está en línea precisamente, periodista del programa Cuarto Poder de América TV, Dayana Ciesa, que está en línea. ¿Qué tal, Dayana? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Efectivamente, no solamente se escucha el acento chileno, no se ve la silueta militar, que ustedes tienen el detalle, si pueden observar detenidamente, se puede observar la silueta del militar en medio de la oscuridad. Claro, es muy oscuro todo, pero hay un momento en el que se puede visualizar la silueta del militar, se le ve incluso el casquito. Entonces, no solamente se escucha el acento chileno, sino que también se ve la silueta militar, y yo he presenciado en ambas oportunidades la interceptación de dos militares, en realidad cuatro, ¿no?, en dos momentos diferentes, a este grupo de indocumentados que estaba intentando llegar a Perú. Sí, Dayana, vamos a tratar de mejorar la comunicación. Estamos teniendo algunas dificultades, pero entendemos que estás corroborando precisamente y además aportando un elemento adicional que se puede observar, lo podemos ver de hecho en BioBioTV, el momento en que efectivamente se puede visualizar, no solamente escuchar, como hemos dicho, a una persona de acento chileno, sino que de hecho ver a cuatro. Son los que se cuentan, 4 militares chilenos que estarían entonces indicando cómo ingresar a nuestro país. Es ayuda entonces de militares chilenos en ese sentido. Dayana, entonces, ¿cuántos peruanos eran? Y si esto nos da a suponer, por lo que pudiste reportear también, que es habitual este episodio que hemos visto, si acaso es habitual la ayuda que reciben la población migrante de parte de militares chilenos. No eran peruanos, eran venezolanos. ¿Venezolanos? Los peruanos éramos yo y mi camarógrafo solamente. El grupo era venezolano. Era un grupo grande de venezolanos en el que había mujeres, hombres, niños, ¿no?, tal como se señala en el reportaje. Bueno, y en realidad lo que nosotros hemos hecho es comprobar un secreto a voces, ¿no? Lo que nos decían ahí en la línea fronteriza es que por la noche pasaban de manera ilegal, ¿no?, y que podían hacerlo por esta ruta, alejándose de la carretera y yéndose hacia el descampado. Entonces lo que hicimos como periodistas de investigación serios es comprobarlo antes de decirlo sin pruebas, ¿no? Dayana, tú dices que es un secreto a voces, porque claro, bueno, son reportajes, se ve que es un reportaje con varios días de seguimiento. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí ustedes trabajando? Y claro, tú dices un secreto a voces, por lo tanto no es según lo que tú pudiste ver, tu reporteo, no es algo excepcional, es un dato. Hay habitualidad. ¿Sí? No, la habitualidad es que pasan de manera ilegal, ¿no? La habitualidad es que pasan, esperan la noche para pasar de manera ilegal. Ajá. Aquí lo que estamos demostrando, y el centro de la noticia nuestra, es que los militares chilenos facilitan este paso. Esa es la denuncia que nosotros estamos haciendo, porque es un procedimiento ilegal, ¿no? No hay forma de que un militar chileno esté ayudando para que vulneren el territorio peruano y lo hagan de manera ilegal, ¿no? Esa es la denuncia, en realidad. La denuncia es que
hemos demostrado que militares son quienes facilitan el paso, ¿no? De manera ilegal. Sí, mi pregunta era, claro, porque y lo que ha despertado toda la polémica, la controversia, ¿no? Entre también los dos países. Tú dices, era un secreto a voces que pasaran en la noche, que esperaran la noche, que como tú bien muestras en el reportaje, pero también tú manejabas datos que eran militares chilenos quienes ayudaban, o esto se lo encontraron ustedes reporteando esa noche. No, eso nos encontramos reporteando. La verdad que no teníamos idea de las facilidades que le brindaba los militares chilenos, no teníamos idea de esto. Lo que nosotros hicimos fue hacer una incursión para ver cuál era la ruta que tomaban los migrantes, como un trabajo periodístico normal, ¿no? Estábamos en la frontera y queríamos ver de qué forma ingresan, porque al día siguiente veíamos a los mismos chicos que estaban en la línea, los veíamos andando por Tacna. Sí. Entonces nos dimos cuenta de que efectivamente, y ellos mismos nos indicaban, los carabineros nos marcan la ruta, Ellos me lo indicaban, me lo decían en Tacna, ¿no? Porque yo estaba hospedada en Tacna. Sí. Y cuando los encontraba al día siguiente caminando por Tacna, me indicaban esto. Claro, y lo demuestro en el reportaje. Ese grupo que logra pasar, al final me los encuentro y los entrevisto porque efectivamente terminan la ruta y llegan a pasar a Tacna, ¿no? Claro, para dejar claro, porque se ha dicho primero a las autoridades acá, bueno, tú estás informada de eso, ¿no? Primero se desmintió por parte del subsecretario, la ministra del Interior dice que hay una investigación para ver si es efectivo o no, pero claro, queríamos aclarar eso también, que tú allá te encontraste y que los migrantes hablan de esta ayuda que prestan los chilenos. Se habla de eso. Sí, ellos lo hablan abiertamente. Dicen que los peruanos son los que no les dejan pasar, que incluso en el reportaje demostramos que hay enfrentamiento con la policía peruana por la tarde, porque ellos en todo momento están intentando pasar, pero lo que hacen es esperar la noche, no esperan la noche, y ahí es donde recaban la información de cómo alejarse y tomar esa ruta. La verdad, el grupo con el que yo estaba no tenía idea por dónde ir. Ellos, en su afán de cruzar, la desesperación que tenían de haber estado ya bastantes horas esperando, lo que querían eran pasar. Entonces lo que hicieron es enrumbar. Yo tengo sus declaraciones por el día. Ellos han vivido en Chile un tiempo, han estado haciendo vida allá, pero se retiraban voluntariamente porque dicen que ya no pueden vivir allá, porque ya no les dan trabajo, porque por ser indocumentados no encuentran modo de vida, no encuentran trabajo, sienten que la policía los persigue, ¿no? Entonces, ya cansados de eso y del modo de vida además tan costoso que ellos señalan que tiene, porque pagan arriendo y me enumeran una serie de gastos que no pueden cubrir. Entonces, cansados de eso, ellos deciden voluntariamente salir. Todos los que estaban ahí en la frontera me decían que ellos voluntariamente querían salir porque sentían que ya no podían hacer vida ahí. Entonces, nosotros esperando esta situación, hemos esperado que llegue la noche para poder ingresar con ellos. ¿Quién daba la voz de mando entre los militares chilenos, si es que la había? No había ninguna voz de mando. Lo que nosotros hemos demostrado en el reportaje con hechos es que los militares nos interceptaban al paso, ¿no? Cuando avanzábamos nosotros, nos veían de lejos y se acercaban. En la primera oportunidad, que en el reportaje yo le he puesto en la parte final, ¿no? Por una cuestión de que la declaración principal, la que me pareció a mí, fue la que obviamente fue más larga, más contundente, en donde el militar le dice, vayan nomás, si tienen problemas regresen y yo les marco otra ruta, ¿no? Vayan con Dios y no sé cuánto. O sea, esa parte que me pareció mucho más contundente es la que he desarrollado mucho más. Pero nos han parado en realidad 4 militares, ¿no? 2 al inicio y 2 posteriormente. En ambos casos la conducta era la misma. Ninguno de los dos comandaba la situación, simplemente se acercaban, preguntaban de qué nacionalidad eran, cuántos eran, ¿no? Un poco que juntaban al grupo y les indicaban, ya a ver, ¿quieren pasar? Y los venezolanos obviamente desesperados le decían, por favor, queremos pasar, ayúdenos. Y ellos lo que hacían era mostrarles la ruta, ¿no? Le decían cómo esquivar a la policía peruana, cuáles eran los puntos complicados, en donde podrían encontrar dificultades, ¿no? Eso era lo que básicamente hacían.
Dayana, estamos hablando con Dayana Ciesa, y es periodista peruana quien hizo este reportaje, ¿no? Que acá, Dayana, bueno, te han llamado muchísimo también desde Chile, ha generado muchísima repercusión acá, también, por cierto, allá en Perú. Preguntarte, tú que estuviste y que lo viste, que estuviste varios días, me imagino, ¿no? Acá las autoridades chilenas, la ministra del Interior ha descartado de plano que sea una política del Estado de Chile, o que sea una política de la participación, ¿no? Que se está teniendo ahí en el control fronterizo. ¿Qué sensación te dio a ti? Porque claro, dices que ustedes los detuvieron, los pararon, o estaban los militares, se encontraron con dos grupos. ¿Te dio la sensación de que era algo excepcional o ya que es algo más frecuente? Bueno, yo en los dos momentos vividos, los militares actuaron de la misma forma, ¿no? En los dos casos. En ningún caso tuvieron otra actitud. Lo que hicieron era marcarles la ruta en los dos casos. Como el tramo que hemos recorrido es bastante largo y nos han interceptado en dos momentos. En esos dos momentos la actitud de los militares han sido la misma. Sí. Dayana, ¿se ha hecho el trabajo en el sentido contrario, vale decir, desde Tacna hacia Arica? El tema es que no, nosotros básicamente hemos ido a registrar una situación que nos llamaba la atención, que era el modo en el que los venezolanos se estaban enfrentando a la policía para poder entrar a territorio peruano, ¿no? Ese era el enfoque inicial que nosotros íbamos a cubrir. Y en el desarrollo del reportaje es en el que ya nos hemos encontrado con esta situación, que evidentemente es una situación bastante grave, y decidimos desarrollarla, ¿no? Ese fue más o menos el enfoque que hemos tenido. Dayana, del lado peruano, ¿qué te contaban los ciudadanos venezolanos que lograron cruzar hacia Tacna? ¿Cómo entraron? Porque tú dices que los encontraste al día siguiente en Tacna. ¿Te refirieron a algún tipo de problema con la policía o alguna autoridad militar en Perú al momento de entrar? No, porque como ya les habían marcado la ruta, cómo llegar, dice que llegaron, cruzaron, avanzaron, algunos pidieron que algún taxi los jale, otros han entrado caminando, pero finalmente ellos llegan y están en Tacna y están tratando de ver qué hacen en Tacna, ¿no? Como he demostrado también en el reportaje, se quedan en Tacna, están al frente del terminal, están viendo la forma de subsistir, entonces se han quedado en Tacna, por lo menos ambos grupos que yo con los que salí de allá de la frontera, se quedaban en Tacna en ese momento porque no tenían recursos para poder moverse, ¿no? Estaban viendo la forma de conseguir algo en esos días para ver hacia dónde se dirigían. Dayana, tú, bueno, y lo muestras en el reportaje, ¿no? Y lo acabas de contar, que el día siguiente te encuentras con este grupo familiar, les preguntas y en Tacna, en fin, porque se ve en el reportaje, porque, bueno, tú con tus documentos, tú cruzas a Chile con papeles, digamos, ¿no? Legalmente. El reportaje se inicia en la frontera, sí, ¿no? En la frontera donde se registra todo este problema. Yo llego al complejo migratorio y lo que hago es registrarme como periodista. Exacto. Le digo que voy a ingresar a territorio chileno porque estoy haciendo un reportaje sobre la migración venezolana, y lo que quisiera es ingresar a Arica porque mi intención era entrevistar al alcalde. Me habían dicho que él estaba bastante accesible con los periodistas, quería registrar un poco la situación en Arica, ¿no? Entonces yo le informo toda esta situación ahí a la gente del complejo migratorio. Claro. Impidieron mi paso porque me dijeron que era periodista, que no podía entrar con equipos, que tenía que registrarme primero en el consulado, que tenía que pedir una autorización, que podía tardar días. Le expliqué que lo que yo quería simplemente era recoger unos testimonios, estar en territorio unas horas básicamente y retirarme. No me permitieron el ingreso, me dijeron que no era posible, que tenía que tener este permiso del consulado. La verdad que me llamó mucho la atención porque yo tengo varios ingresos a Chile en labor periodística, con equipos periodísticos, entrando por Santiago, y nunca me han pedido autorización alguna. Asumo que han cambiado algunas leyes quizá. Entonces, entendiendo esta situación, me retiro del complejo, le digo, ok, está bien, yo lamentablemente no cuento con el tiempo para poder hacer este trámite, porque estoy en la frontera, ese trámite se hace en Tacna. Sí. Entonces le digo, yo ya no puedo regresar a Tacna porque se me va el día, ¿no? Como comprenderá, nosotros trabajamos contra el tiempo siempre. Sí. Entonces
regreso hacia la frontera, ahí hago mi trabajo, mi ejercicio periodístico, y ahí es donde encuentro esta situación, ¿no? Claro, pero tú cuando se capta el registro, ¿no?, de los militares chilenos, eso es territorio chileno. Claro, cuando yo avanzo con ellos. Tú entras a Chile, por eso. Entras a Chile, entonces, sin la documentación. Y cuando los militares me identifican como se dan cuenta que no soy venezolana. Sí, sí. Y yo me identifico como periodista y lo que le digo es que estoy haciendo un trabajo, ¿no?, sobre la migración venezolana, y lo que hacen es conducirme al complejo migratorio, les entrego mis documentos, les explico, tenía mi papel incluso con el que había querido ingresar, registrándome en la mañana, y por eso el militar del ejército que me detiene y me lleva, informa a su superior llega y lo que pide es que nos retiremos, y es lo que hicimos, ¿no? Salimos del complejo y regresamos a territorio peruano. Es que quería que tú nos contaras, ¿no?, en primera persona, porque en un primer momento no te dejaron ingresar a Chile por todo lo que ya nos has contado. ¿Cómo ingresaste entonces? No, era en el momento que estábamos retornando hacia nuestro país. Desde estábamos Chile. Retornando, Claro. Porque el tramo del complejo fronterizo, ahí el complejo migratorio fronterizo está a unos metros de la línea de Concordia, ¿no es cierto? Sí, ha sido sí. en ese tramo. En territorio chileno, claro. Sí, y usted dice que la detuvieron porque no tenía sus documentos. Estaba indocumentada. No, tenía documentos. Tenía documentos. Lo que hacen es, se dan cuenta que soy periodista, que estoy con la cámara, que estoy registrando, entonces me conducen al complejo, me identifico, les doy mis datos, y efectivamente en un breve tiempo me dejan ir me piden que salga del complejo, ¿no? Sí, lo que pasa es que queremos ilustrar también de alguna manera lo que está pasando en la frontera, cuán fácil o difícil es entrar o salir. A ti, periodista, que estabas haciendo una labor periodística, te dicen usted no puede pasar hasta todo lo que tú nos comentaste. Tú de todas maneras logras ingresar a Chile para hacer este seguimiento. No, ha sido en el paso, estaba retirándome, ¿me entiendes? O sea, hay un tramo pequeño entre el complejo y la línea de Concordia. En ese tramo que yo estoy retirándome, que es por donde efectivamente están todos estos grupos de migrantes, ¿Ya? Porque se quedan en el medio, se quedan entre territorio chileno y entre la línea peruana. Ahí es donde se quedan. Entonces, todas estas historias que se graban, que ustedes ven en los medios chilenos y peruanos, se registra en este tramo. Claro, la pregunta directa, Dayana, es si tú lograste ingresar ilegal o no a Chile. De forma ilegal. Lo que yo he hecho es, como le digo, cruzar del complejo migratorio. O sea, yo he entrado al complejo migratorio, me he registrado, le pedí autorización para poder entrar a Arica, y cuando me dicen que no es posible, yo he regresado al tramo mío. En ese tramo entre el complejo migratorio y la línea de Concordia, en donde se desarrollan todas estas historias, ahí ha sido esta situación, en ese lado. Perfecto, estás en la franja entonces entre los dos países, que tiene algunos metros. Exacto. Ya, perfecto. Es que había muchas dudas de los auditores también. Sí, bueno, es territorio chileno, digamos, usted igual pasó sin permiso a territorio chileno, hizo el reportaje desde acá, que es lo que hemos visto y que es lo que nos ha llamado la atención justamente para poder reportear la ayuda de militares chilenos. ¿Sí, Dayana? Lo que estábamos haciendo es un trabajo periodístico. Sí, pero estaban en territorio chileno pero ingresó a territorio chileno sin permiso, eso es, ¿no? Para que quede claro, no ha quedado muy claro. Y entró de manera irregular y pudo hacer este reportaje que hemos visto, donde lo medular evidentemente es justamente la ayuda que reciben migrantes venezolanos para abandonar Chile en dirección a Tacna. ¿Eso es? Le he explicado que la intención no ha sido ingresar de manera irregular. Nosotros hemos tenido la intención de hacer el reportaje, pero lo hizo pero ingresó de manera irregular para obtener el reportaje. Eso lo hizo de todas maneras. Bueno, eso se puede hacer, digamos. Eso, no, y que da cuenta, da cuenta también de lo poroso que es la frontera, sí, si eso es lo que queremos ver. De lo fácil que es ingresar. Para nosotros lo importante es, como decimos acá, que es una frontera porosa, que no, para un lado y para otro, digamos, ¿no? No, en realidad han sido bastante rigurosos con nosotros. No es una situación en realidad. A mí por lo menos en todo momento me han controlado, como le digo, no pude ingresar ahí a pesar de identificarme. Yo no quise sorprenderlos porque todo el mundo me decía, pero hubieras dicho que estás entrando como turista, porque yo en Tacna me encontré a varios periodistas chilenos entrevistando al gobernador,
y estaban con sus equipos. Entonces me llamó la atención porque de que en la frontera habían sido tan rigurosos conmigo. Entonces les pregunté y le dije, ¿cómo entran ustedes con equipos? ¿Se identifican como periodistas? ¿Cómo hacen? Porque yo pasé horas en el complejo intentando explicarles cuál era mi intención de ingresar hacia Arica. Y los periodistas me dijeron que ellos entraban como turistas porque tenían siempre dificultad en la frontera, ¿no? Que siempre cuando los veían con equipos parecen que se demoraban en darles el pase, ¿no? Entonces ellos preferían intentar ingresar como turistas. Entonces, y me dijeron lo mismo, me dijeron, pero hubieras entrado como turista. Yo, si hubiera querido sorprenderlos, hubiera entrado como turista, pero no, yo desde el inicio llegué, me identifiqué, tengo los nombres de las personas que me atendieron en ese momento. Al principio fueron bastante hostiles, luego fueron muy amables porque les demostré que lo que quería simplemente era cubrir unas horas simplemente en Arica para poder este material hacerlo parte del reportaje. Y todo esto en la franja, todo esto en la franja que hay entre la línea de la Concordia, ¿no? Y entre Chacayuta y Santa Rosa, ¿no? ¿Eso como 60 metros? Eso ocurre ahí. Okay. Claro. Mucho del ingreso, claro, y una franja entonces que donde no se claro, es entre ambos países. Te queremos agradecer muchísimo, Dayana Ciesa, bueno, el reportaje ha generado toda esta controversia, esta polémica, que vamos a seguir muy atentos, lo que digan acá, la investigación que se está haciendo por parte del gobierno chileno de Chile, ¿no? Y también lo que está sucediendo, hay muchas reacciones, sabemos, también allá en Perú. Dayana, muchas gracias por atender el llamado de la radio. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias, buenos días.